hermanas de la Unión Femenil y que por supuesto trae bendición para nuestras vidas. El lugar que Dios ha designado para las mujeres en la iglesia es nuestro tema de esta noche. El lugar que Dios ha designado a las mujeres en la iglesia. Son claves que Dios nos va a regalar esta noche para ser un buen ministro de nuestro Señor Jesucristo, y en esta oportunidad vamos a ver precisamente cómo Jesucristo instruía a las mujeres y es el lugar que Dios les ha dado a ellas para ocupar aquí dentro de la iglesia. Si tiene una Biblia a la mano, le voy a invitar que la abra en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 2, versos del 9 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 9 al 15. En este pasaje bíblico encontramos las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo en cuanto a la conducta de las mujeres en la iglesia local. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versos del 9 al 15. ¿Lo tiene? Primera de Timoteo, capítulo número 2, versos del 9 al 15. Leamos en esta noche bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Oremos. Padre, esta noche queremos ponernos en tus manos, mi buen Jesús. Creemos firmemente que en ti no existen las casualidades, existen los propósitos, y es un propósito tuyo el que esta noche estemos acá reunidos juntamente con mis hermanos para poder compartir el consejo de tu palabra. Tal vez no soy la persona indicada para compartir este mensaje de tu palabra en el sentido, mi Dios eterno, no de tener el conocimiento, sino, Padre de la gloria, en el sentido, Dios eterno, de que no somos vasos, Padre Santo, determinados para poder en un momento dado ser usados, sino que es tu gracia, es tu misericordia, no por nosotros mismos, no a nosotros, oh Jehová, sino a ti sea la gloria. Es decir, estamos acá por tu misericordia. Sé que hay hermanos que pudieran tal vez hacerlo mejor, pero tu gracia y tu misericordia me ha alcanzado esta noche para poder compartir este tema delante de ti, mi Dios eterno, de mis hermanos, para que esta noche podamos ser edificados a través de tu palabra. Quiero pedirte que quites toda distracción y que podamos concentrarnos los próximos minutos en tu eterna palabra, y que sea precisamente de bendición a nuestras vidas. Declaro que nuestro corazón es el mejor terreno, tu palabra la mejor semilla, y esta noche ha de ser implantada en cada una de nuestras vidas y dará fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. La entrada del cristianismo, mis queridos hermanos, hace tiempo atrás, justamente los hermanos que están estudiando la palabra de Dios los días martes, acabamos de finalizar lo que es el curso de historia de la iglesia. Llega un momento en el cual el cristianismo llega a irrumpir de una manera drástica en los tiempos después de nuestro Señor Jesucristo, que lo que trae consigo son cambios importantes, no solamente en lo social, sino también precisamente en lo espiritual.
y dentro de estas áreas precisamente está el área espiritual. En la antigüedad la mujer era conocida, o la mujer tenía únicamente era considerada para hacer trabajos domésticos, se le consideraba una máquina para traer hijos a este mundo y para satisfacer los deseos sexuales de los hombres. De esa manera, bajo esos tres argumentos, era vista la mujer. Llega el cristianismo y reivindica precisamente la imagen de la mujer. Gálatas capítulo 3, verso 28 dice que ya no hay judío ni griego, ni esclavo, dice, ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos nosotros, dice, somos uno en Cristo Jesús. Cuando entró esta palabra, fue un gran alivio para la mujer. Sintieron de que algunas mujeres empezaron a sentirse libres a raíz de esto, y recibieron esa enseñanza con gran gozo, con gran alegría en sus corazones. Pero como todo trae su lado positivo, también trae su lado negativo. Cuando ellas tuvieron esa libertad para poder decir, hey, ya no hay restricciones, no hay libre ni esclavo, entonces las mujeres empezaron a cometer abusos y empezaron a abusar de estos privilegios que se les había concedido, y causaron conflicto, no en el ámbito social, sino ¿saben dónde? En la iglesia. Pablo se da cuenta de este error, de esta circunstancia, y a Timoteo, un hijo en la fe, a él le asigna una iglesia una comunidad para que él estuviera a cargo, Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso estaba causando justamente la conducta inapropiada de las mujeres en la iglesia local. Y con estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo, va a mostrar cuál es la conducta que una mujer debe de tener en la iglesia, en dos aspectos: uno, en su forma de vestir, y dos, en su forma de actuar. Y sobre lo primero es lo que vamos a ver esta noche, es decir, ¿cuál es el título del mensaje? El lugar que Dios ha asignado a la mujer en la iglesia. Es decir, el lugar que Dios les ha asignado a ustedes aquí dentro de la iglesia, ¿cuál es? Ahorita lo vamos a ver. Primero, su forma de vestir. Créanme que es un área bien complicada. ¿Por qué? Cada quien va a tener su forma de opinar, su forma de ver las circunstancias, y pues las respetamos. Pero hoy vamos a ver la palabra de Dios. Acompáñeme entonces, usted que tiene su Biblia a la mano, vamos a centrarnos en los versos que justamente acabamos de leer esta noche, y vamos a empezar a escudriñar los versos 9 y 10 del segundo capítulo de Primera de Timoteo. ¿Lo quiere? E inicia con una palabra que se llama un adverbio, asimismo. ¿Qué está indicando el verso 9 del capítulo 2 de Timoteo, de Primera de Timoteo? Dice, asimismo que las mujeres, es decir, ese adverbio nos conecta con el verso 8. Es decir, el verso 8 está diciendo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Y si vamos un poquito más atrás al contexto, nos vamos a dar cuenta que Timoteo está dando unas instrucciones en cuanto a la oración. Pero primero le pide algo a los hombres, y el verso 8 dice quiero. Ese quiero no es de querer, de sentimiento, y no es quiero, yo le puedo decir a José, hey José, yo quiero que me hagas este favor. ¿Qué le estoy pidiendo? Es decir, si tú lo quieres hacer, está bien. Pablo está utilizando acá la palabra quiero, pero para demostrar una orden. Es decir, mi postura, mi deseo es que ustedes, hombres, y hombres acá está utilizando no la palabra antropología o antropos. Antropos, usted ha escuchado la palabra antropología, tiene que ver con el estudio de la raza humana, es decir, hombre y mujer. La Biblia, cuando habla muchas veces o extrae la palabra hombre, a veces está definiendo los dos sexos. Acá es la palabra avero,
que es hombre, varón, esposo, macho. Esa es la palabra. Dice quiero. ¿Y cuál es la exigencia de Pablo para los hombres? Que los hombres, dice, oren en todo lugar, levantando, ¿qué dice? Las manos santas, sin iras ni contiendas. ¿Saben qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Los hombres ya no querían tomar su lugar. Y Dios dice, ustedes hombres son los que tienen que orar. ¿En dónde? En todo lugar. Me parece que les estaba dando vergüenza, como que solo en las iglesias querían orar, ya no estaban orando en lugares públicos. Y Pablo tiene que le dice a Timoteo, por favor, necesito que des estas recomendaciones a la iglesia. Primero, yo quiero, es decir, una orden, que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Como no es un mensaje de oración nos llevaría a los próximos minutos que me restan quedarnos en este verso, y me interesa dejar el mensaje para ustedes, mis queridas hermanas. Me voy a trasladar al verso 9. Es decir, Pablo le da las instrucciones a Timoteo para que a su vez se las den a los hombres en primer lugar. ¿Por qué? Porque son la cabeza. Y el verso 9, es decir, asimismo, como ya les exigía a los hombres, ¿qué cosa? Que oren en donde dice, en todo lugar. Ahora voy con ustedes, mujeres, dice Pablo, y le dice, Timoteo, asimismo quiero que les digas esto a las mujeres. Y es lo que Dios quiere hablarles esta tarde, noche, mis queridas hermanas. Asimismo, ¿qué cosa? Las mujeres, que dice, se atavíen de ropa decorosa. Atavío. ¿Sabe que el atavío tiene que ver precisamente con el arreglo? Es decir, con lo personal. Y si alguien son expertas en poderse dedicar tiempo para poder arreglarse, escoger un vestido, esas son las mujeres. Nosotros los hombres no nos complicamos la vida. Es decir, si de repente Pastor Salvador trae una camisa igual a la mía, no hay ningún problema. ¡Hey! Bien, igual que yo, traemos el mismo color de camisa. En cambio, las hermanas, si alguien viene con una blusa igual, ese sí es un problema, porque dice, ¿por qué me está copiando? ¿Por qué se está vistiendo igual que yo? Y se vuelve eso un problema. Y la mujer siempre quiere ser, no sé si independiente, pero sí ser única. Es decir, no quiere que las demás se vistan como ella, sino ella quiere ser ella misma. Y Pablo, este problema no viene de hoy, viene desde los tiempos bíblicos, y lo entiende Pablo y se lo recomienda a Timoteo. Y les dice, ¿cuál es nuestro primer punto? Dijimos la forma de vestir. Pablo recomienda a las hermanas, prácticamente la palabra atavíen la vamos a cambiar por arreglo, ¿les parece? Entonces sería, yo quiero que las mujeres se vistan o se arreglen, ¿con qué dice? Con ropa decorosa. Y esto, la palabra decorosa, es similar a cuando yo le digo, hermano Leandro, yo deseo que usted sea humilde. Y la humildad muchas veces en nuestra mente la conectamos con un pantalón roto, con una camisa descolorida, con unos zapatos ya bastante usados. Es decir, para nosotros eso es humildad. Lo contrario de humildad es verlo a usted bien vestido, es verlo, con ciertas cosas a su alrededor, y nosotros decimos, esa persona es orgullosa. Y cuando Pablo menciona acá ropa decorosa, no está hablando de ropa sencilla, sino una ropa adecuada que toda mujer tiene que tener. Y Pablo le recomienda a Timoteo que a su vez le diga a las hermanas en Éfeso, y nos lo dice a nosotros, es, primero, vístanse de ropa decorosa. Y vean lo que le agrega Pablo en su recomendación a la iglesia, que se vistan con pudor y modestia. ¿Sabe la palabra pudor qué significa? Tiene que verse con la vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo o tratar temas relacionados precisamente con el sexo. ¿En qué está pidiéndole entonces Pablo a Timoteo que le recomiende a las hermanas? Que se vistan de una forma decorosa, y le agrega con pudor y modestia. La palabra modestia tiene que ver con que no sea un problema la vestimenta.
que esto no se convierta en una circunstancia difícil. Y Pablo dice: hey, mi recomendación es que ustedes tienen que vestirse con modestia. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que las mujeres tomen en cuenta estas circunstancias por dos razones. ¿Usted ha escuchado ¿qué sería? Refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué nos está diciendo ese refrán? Ese refrán tiene que ver con que con las personas que ustedes se juntan, así precisamente usted va a tomar esos modales. Si usted se junta con personas que conocen de Dios, es muy probable que usted tenga más deseos de buscar de Dios y adquiera más conocimiento de Dios. Pero si usted se junta con amigos que no conocen de Dios y que solo se pasan hablando de cosas vanas, es muy probable que usted termine hablando precisamente con esas personas. El ejemplo es Pedro. Cuando Pedro niega al Señor Jesús 3 veces y lo identifican, Pedro estaba cubierto. ¿Usted en algún momento ha utilizado algún sudadero con gorro? Los sudaderos tienen gorro y usted se lo pone. Figúrese a Pedro de esa manera. ¿Quién lo podría reconocer en la oscuridad? Nadie. La barba, muchos en Israel tenían la barba grande, es decir, no lo podían reconocer a primera vista, estaba oscuro. ¿Por qué identificaron a Pedro? Por su forma de hablar. Era la misma que la de Jesús. ¿Por qué? Dime con quién andas y te diré quién eres. Para las mujeres es algo similar. La vestimenta de una mujer es un mensaje sin palabras que comunica lo que hay en el corazón de esa mujer. Se lo vuelvo a repetir: la vestimenta de una mujer es un mensaje sin palabras que comunica lo que hay en el corazón de esa mujer. Una mujer con un corazón no transformado por el poder de Dios hará que esa mujer se vista provocativamente. Una mujer con un corazón no transformado por el poder de Dios hará que esa mujer se vista, como dice acá, ostentadamente. Es decir, en otras palabras, el mundo incita a las mujeres a vestirse provocativamente. Pero una mujer cuyo corazón es transformado por Dios, por el poder de Dios, se vestirá de la manera que Dios lo ha instruido en su palabra. ¿Y cómo dice la palabra de Dios? Ropa decorosa, con pudor y modestia. Pero las recomendaciones siguen. Acompáñenme a seguir leyendo el verso 9 y dice: no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas. Y mire cómo termina esto: ni vestidos costosos. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto le ha costado el vestido más caro que usted como mujer se ha puesto? Piense por un momento, ¿cuánto le ha costado? Yo llegué en un momento a decir: yo nunca me voy a comprar una camisa de ese valor, nunca voy a pagar yo 300 quetzales por una camisa. ¿Saben qué fue lo primero que hice? Justamente eso. ¿Por qué? Porque nos gusta precisamente aquello de algo que nos identifique y algo que podamos distinguir. Y Pablo dice: no les está prohibiendo no comprarse un vestido costoso, pero que eso no sea lo primordial. Este verso o esta recomendación no solamente la hace Pablo a Timoteo, también el apóstol Pedro. Y quiero llevarlo precisamente ahí, segunda de Pedro. Por favor, póngale un dedito ahí porque vamos a volver a regresar. Pero quiero que me acompañe a primera de Pedro 3:3. Es primera de Pedro 3:3. ¿Lo tiene? Primera de Pedro 3:3. Vuestro atavío, ¿qué dijimos que era la palabra atavío? Vestido, ¿no? Nuestra forma de vestir. Es decir, nuestra forma de vestir, ¿qué dice Pedro? No sea el externo de peinados ostentosos, vuelve otra vez la frase, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Si usted quiere sentir
arrancarle una sonrisa a Dios. Dice, es de grande estima delante de Dios. Es decir, para Dios es más importante, mis queridas hermanas, que ustedes, verso 4, tengan el interno, un corazón incorruptible, que es el ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué cosa es agradable a Dios y le arrancamos una sonrisa a Dios? Un espíritu afable y apacible, que es el interno del corazón. ¿Y cómo logramos esto? Que nuestro atavío, nuestro vestuario, no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos, otra vez, lujosos. Porque el Señor se enfatiza, o porque el Señor se empeña con las mujeres en tener que hablarles acerca de la vestimenta. Como les dije, la vestimenta de una mujer es el mensaje sin palabras que comunica lo que hay en el corazón. Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Para las mujeres sería, dime cómo te vistes y te diré quién eres. Es decir, el Señor está diciendo, yo deseo. Es decir, Dios no enfatiza, no ve que nosotros tengamos un vestido externo, el mejor, podamos estar vestidos como usted quiera, vestidos lujosos y todo ello, pero el Señor dice, yo veo el ornato del corazón. Y sabe, de ahí precisamente viene lo que pagamos nosotros en las municipalidades, el boleto de ornato. Y el ornato no es más que un adorno que llevan los palacios municipales, y ellos lo ven como un tributo para ellos, y por eso es de que ahora nos vemos nosotros enmarcados en pagar el boleto de ornato, y tiene que ver con eso. Y también para Dios hay que pagar un boleto de ornato, y Él es el boleto de ornato que como cristianos tenemos que pagarle a Dios. Es un espíritu afable y apacible, que es de grande estima para nuestro Dios. Es decir, que lo que Pablo está recomendándole a través de Timoteo, y lo enfatiza Pedro, no es más una ropa decorosa, con pudor, con modestia. Y el Señor nos invita a las mujeres a que debamos de hacerlo de esa manera. La modestia es una cualidad que tiene que ver con el equilibrio, que no va a extremos, ni a la forma de diseños, ni de colores, ni de desprecio. Eso es la modestia. Es decir, que no sea eso lo que nos entretenga. Entonces, para que una mujer, según lo que estamos viendo, el lugar que Dios nos ha asignado, primero tiene que ver con su forma de vestir. ¿Para qué? El verso 10 nos lo confirma. Volvamos a primera de Timoteo, capítulo 2, pero ahora nos vamos a centrar en el verso 10. ¿Ya regresamos todos otra vez a Timoteo? Capítulo 2, verso 10. Es decir, la recomendación de Pablo a través de Timoteo para las hermanas de la iglesia de Éfeso y para nosotros es ropa decorosa, con pudor, con modestia. Y agrega, no peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestido. Hasta aquí, todo eso es externo. Y dice, no le pongan mucho énfasis a esto, sino, el término sino, es decir, esto es lo importante. ¿Qué dice? Sino con buenas obras. Buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Es decir, no les está pidiendo obras, no por obras, para que no dice Efesios 2:10, no es por obras para que nadie se jacte, sino es por la gracia de Dios es que somos salvos. Por la gracia de Dios es que somos salvos, pero nuestras obras reflejan esa salvación en nosotros, y Dios la entiende de esta manera. Pero le agrega un adjetivo calificativo a las obras, que antecede a obras, y es buenas. ¿Significa que hay malas obras? Sí. ¿Yo puedo estar haciendo malas obras dentro de la iglesia? Sí, puedo estar haciendo malas obras disfrazadas como buenas. Y Dios agrega acá, sino buenas obras. ¿Qué tenemos que hacer todos nosotros? Buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Es eso que usted trae, es esa libra de azúcar que usted está trayendo para poder ayudar a las hermanas viudas, es ese tiempo que usted se toma para poder, no sé, hacer la limpieza, hacer la venta, y haga un momento en el cual todo eso que en un momento lo hacíamos con gozo, con alegría, llega un momento en que se convierte en una carga y deja de ser una buena obra para pasar a ser una mala obra.
¿Cuántos de nosotros, hermanas, muchos de sus hijos están de vacaciones hoy, pudieron haber dicho, hey, es momento también de unirme con ellos y descansar? Es decir, usted no estaba obligada a venir el día de hoy, pero ¿alguien fue obligado a venir? Es decir, voy a ir solo porque tengo la dirección del servicio, tengo las alabanzas, tengo los coros, no sé. Si usted vino por estar comprometido, por su privilegio, o porque le dijeron, hermana, vamos, tiene que apoyar el servicio, y Alfredo decía atinadamente, no recuerdo si fue en las enseñanzas de los días martes o en un servicio o en la campaña, que no debiésemos de utilizar el término apoyar la obra de Dios o apoyar el servicio, porque termina siendo como que una alternativa para nosotros, sino debiese de ser, como decía el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, estar yo en la casa de Jehová. Pero había una razón para estar en la casa de Jehová. ¿Cuál era? Contemplar la hermosura de su santidad. Es decir, el salmista nunca fue obligado a participar dentro de un culto, dentro de lo que forma, de lo que conlleva una liturgia dentro de nuestros cultos diarios. Es decir, el verso 10 termina afirmando, con buenas obras. Y si eso ya es mucho pedir, vea lo que continúa, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Como corresponde, lo repito otra vez, como corresponde a quienes, a las mujeres que profesan ¿qué cosa? La piedad. ¿Saben? La piedad es un Pablo, no sé quién, es Pablo el que lo dice, el misterio de la piedad. Es decir, es un misterio porque nunca vamos a poder entender el término piedad. Si usted va al diccionario, lo busca, tiene que ver con ayuda, con alegría, con mostrar ese gozo, lo que Dios ha hecho en su vida para las demás personas. Es decir, el gozo que usted siente en su corazón de poder servir al Señor, eso tiene que ver con la piedad, es decir, lo que está dentro de su corazón. Es decir, para una persona graduada, para una persona que tiene algún negocio, que presta algún servicio, por ejemplo, yo estaba buscando la tarjeta de una persona, de un plomero que justamente hace tiempo nos había trabajado, y para recordarlo no tenía el nombre ni el número presente, pero sí recordaba que había una tarjeta de presentación. ¿Para qué sirven las tarjetas de presentación? Precisamente para eso, para cuando nosotros no tengamos en el momento, de repente el servicio de esa persona no me es útil, pero más adelante sí lo es. Entonces, ¿qué pasa? Está en una tarjeta que yo la tengo guardada en alguna parte. Usted guarda las tarjetas y usted dice, me recuerdo que tengo la tarjeta de este abogado, de esta licenciada, de este contador, de este plomero, de este electricista, de lo que usted quiera, y acude. ¿Qué está haciendo? Ese señor o ese profesional le dejó a usted su tarjeta para que en un momento, cuando usted requiera los servicios de esa área, usted acuda a él. Nosotros tenemos una tarjeta de presentación y es la piedad. Es nuestra tarjeta de presentación como cristianos. Y Dios dice, sino como buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Es decir, usted que está esta noche reunido en este lugar, mi querida hermana, usted que profesa conocer a Dios, dice que usted tiene que hacer buenas obras, como corresponde al lugar que Dios le ha asignado a usted. Hasta aquí Pablo le recomienda a Timoteo, que a su vez a los hermanos de Éfeso, la forma de vestir, de actuar, es decir, dejando a un lado las ropas caras, vestirse decorosamente con pudor, y le agrega, esto te va a ayudar, debes de procurarte o debes procurar hacer buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Y ahora me toca entrar a la segunda parte, que justamente tiene que ver con la forma de la mujer de actuar en la iglesia. Ya vimos su forma de vestir, ahora su forma de actuar. Verso 11. El tiempo apremia. Verso 11 dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Es uno de los versos más controversiales que tiene Timoteo. ¿Por qué? Porque a simple vista, si usted lo ve a primas y a primeras, ¿cómo lo entiende usted el verso 11? Si yo le tuviera que preguntar,
usted lo entendería en decir que lo que le está dando Pablo a Timoteo, a su vez que comunique a las hermanas de la iglesia de Éfeso, es que la mujer aprenda en silencio, ¿sí? Con toda, ¿qué dice? Sujeción. Y la palabra sujeción usted la ha escuchado en algún momento. Cuando usted le dice a su hijo: hijo, quiero que te quedes aquí y no te muevas, usted está sujetando, en otro término, o sujetando a su hijo, es decirle: hijo, no te muevas acá. La palabra sujeción tiene que ver con eso, una recomendación que le está dando. No es algo de amarrar o a la fuerza, sino la sujeción como término, como tal, es estarle trasladando un conocimiento para poder llevarlo a la obra. Es decir, yo deseo que ustedes estén en silencio con toda sujeción, es decir, atiendan mi recomendación. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que a su vez traslada a las hermanas de Éfeso. La mujer aprenda en silencio. Cuando les comenté que el cristianismo había impactado cuando las mujeres habían recibido con gran gozo precisamente esa parte en la cual ellas ya no estaban anuentes a tener que estar calladas a esa parte de estar las mujeres amarradas a algo, dice que eso las convirtió en ellas en que si algo tienen las mujeres y lo hacen muy bien, es que trasladan o comunican. Es decir, dice que el problema que estaba acá era que Pablo tuvo que hacer esta recomendación porque las mujeres, había un desorden en la iglesia, es decir, estaban hablando mucho, estaban siendo muy comunicativas en la iglesia y ya no había un orden. Es decir, es como que usted se ponga a platicar con la persona que tiene a la par y lo haga en voz alta. ¿Qué significa eso? Una falta de respeto para la persona que está al frente, es quitar la atención, es decir, no se ve bien porque no solamente quita la atención de los que están a la par, sino de los que están atrás, adelante y viceversa. Es decir, ese era el problema. Entonces, según el contexto de nuestro pasaje, de este verso, significa no que no hiciera bulla, sino que la recomendación que Pablo le estaba dando a Timoteo para que trasladara es que la mujer aprenda. En el original, el silencio no es quedarse callado, sino es sosegadamente y tranquilo. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de estar usted ahorita escuchando la palabra de Dios? Sosegadamente y tranquilamente, es decir, tranquilo, no haciendo desorden, sino tratando de que su mente esté concentrada en lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Es uno de los pasajes que en muchas iglesias lo interpretan de tal manera en la cual pues arremeten contra la mujer en cuanto a que no pueden enseñar. Y miremos un poquito más adelante. La palabra sujeción ya dimos que debe de entenderse entonces que la mujer debe de estar tranquila y debe de estar organizada. Verso 12, porque no permito a la mujer, ¿qué dice? Enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que dice, estar en silencio. Lo vuelve a rectificar, ¿no? Esto rectifica lo del verso 11, que dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Entonces, si usted me interpreta, me va a decir entonces de que lo que logramos entender es que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar, ¿qué dice? En silencio. A primas y a primera estaría trasladando una orden, entonces, que la mujer no puede enseñar en la iglesia ni puede ejercer dominio sobre el hombre. Muchos comparten hoy en día que ha estado la igualdad de sexos en nuestros tiempos. Hoy la mujer puede ejercer trabajos que antes usted no podía ver. Es decir, me sorprende ahora en una empresa al llegar que una mujer esté manejando un montacargas y esté trasladando como cualquier habilidad que tuviera un hombre para poder manejar esos aparatos y llevarlos y ubicar los contenedores o las cajas en las respectivas bodegas. Hoy ya no nos sorprende ver a una mujer manejando moto, pero usted regresa a los años 80, eso era algo sorprendente. ¿Qué ha cambiado de los años 80 a nuestros años? Lo que ha cambiado
es que la igualdad, es decir, la mujer ha levantado la mano para decir, también nosotras podemos. Es sorprendente que hoy en las elecciones que estuvieran postuladas 3 mujeres para ser precisamente elegibles en su momento como presidentas para Guatemala, cuando la única anécdota la teníamos hace 4 años atrás con la primera mujer vicepresidenta que logró, pero no alcanzar el máximo sitio que es la presidencia. Hoy miramos a 3 mujeres accediendo a eso. ¿Qué ha cambiado? Bueno, la igualdad, es decir, la mujer ha levantado la mano para despertar y decir, bueno, nosotras también podemos. Y ¿saben qué es lo más extraordinario y sorprendente de todo esto? Es que en las iglesias también está sucediendo justamente lo que miramos acá. Es decir, hay iglesias en las cuales hay mujeres que son las pastoras. Es decir, a mi hermana Rosa la llamamos pastora por ser esposo de mi hermano pastor, y su función es estar ahí a la par de ella. Y eso es lo que Pablo está transmitiendo acá. Es decir, no permito, el verso 12 dice que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino está en silencio. Vuelvo a repetir, silencio no es que se quede callada y no diga nada. Al contrario, recuerda cuando les platiqué acerca de la hermana Febe, una diaconisa, que su función era enseñar la palabra de Dios. Cuando platicamos de la esposa de Aquiles, ¿sabe cuál era la esposa de Aquiles? Priscila. ¿Qué hacía Priscila? Enseñar la palabra de Dios en su momento. Es decir, hay ejemplos extraordinarios en la Biblia que tienen que ver precisamente con enseñar la palabra de Dios. Timoteo, ¿sabe usted la mamá de Timoteo? ¿Cómo se llamaba la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo? La Biblia lo menciona. Eunice y Loida. ¿Qué hicieron ellas? La palabra de Dios dice que ellas instruyeron a Timoteo en los caminos de Dios desde pequeño. Es decir, ellas enseñaban la palabra de Dios. Justamente ayer trasladaba uno de los versos más sabrosos que tiene la palabra de Dios para poder compartir con las hermanas, y en Tito también habla acerca de esto y muestra a las mujeres como maestras del bien, como mujeres que tienen que trasladar un conocimiento para las demás generaciones. Es decir, que lo que usted hoy como madre lo sabe, es su deber trasladarlo, no únicamente a sus hijos, sino también a las demás personas, a su círculo cercano. Es decir, después de su familia, ¿cuál es su círculo cercano? La iglesia. Y usted tiene que transmitir eso también acá dentro de la congregación, lo que usted ha aprendido dentro del ministerio. Para poder aclarar esto, ya que el tiempo ha avanzado, versos 13 y 14 aclaran al verso 12, porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió ¿en qué cosa? En transgresión. Es decir, para contestar lo primero que dice Pablo, no permito a la mujer enseñar, es decir, y tampoco ejercer dominio sobre el hombre, Timoteo aclara, es decir, la razón es por Adán y Eva, porque Adán es cabeza y Dios lo ha establecido como tal. ¿Y la engañada quién fue? Fue Eva. Por lo tanto, dice, Eva está para ser apoyo, ¿sí? Está para estar a la par del hombre. Eva a la par de Adán. Por lo tanto, en la congregación, decía Timoteo, es mejor que estén tranquilas y que por favor aprendan la enseñanza que debemos de trasladarles. Y quiero terminar con esto, que es otro de los versos más controvertidos de la palabra de Dios, y que Timoteo también nos lo exterioriza en esta noche, y es el verso 15. Pero del verso 15 quiero extraer 3 recomendaciones finales para usted, mi querida hermana. Verso 15, pero se salvará, ¿qué dice? Engendrando hijos. Pero agrega 3 cualidades que necesitamos hoy, no solamente ustedes, hermanas, todos mis hermanos y todos los que estamos esta noche acá presentes. Es permanecer en fe, 1, 2, amor, y 3, santificación. ¿Y con qué palabra cierra la recomendación? Con modestia. ¿Y qué dijimos que es modestia? Es decir, el tiempo que usted se tiene que tomar para poder hacer las cosas modestamente. Es decir, la palabra modestia
tiene que hablar, o es una recomendación increíble que esta palabra termine dándonos el consejo final, pero nos recomienda a nosotros, primero, permanecer en fe, segundo, amor. Y la palabra amor tiene 4 significados, y acá amor tiene que ver con lo que precisamente Primera de Corintios dice: de nada me sirve alcanzar, tener grandes dones, tener grandes cosas, si no tengo amor. El amor lo es todo, dice: el amor no tiene envidia, el amor no tiene celos, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece en sí mismo, sino que permanecen. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de esto es el amor. ¿Por qué razón envió Dios a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario? Por amor. Y por amor el Señor nos invita a nosotros a tener que amar a todos los que están en nuestro alrededor. Hermanas, permanecer en fe, en amor y santificación. Y la palabra santificación tiene que ver con la santidad, tiene que ver con que nosotros estemos cerca de Dios. La semana pasada estudiábamos Levítico, que nos invitaba precisamente a la santidad a Jehová. Es la única característica de Dios elevada a la tercera potencia. Santo, santo, santo. Sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, las recomendaciones que Pablo nos hacía es interesantes a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Nos invita a hacer un análisis de nuestro servicio delante de Dios. En el primer siglo la cultura era estar desordenadas, era ser tal vez mujeres dominadoras, desordenadas, habladoras, y cuando entra el cristianismo a cambiar todo eso, nos da la libertad. Y ¿sabe cómo inicia la iglesia primitiva? Inicia, dice que compartían todo ellos, crecían en amor, dice que vendían sus propiedades, y que el Espíritu de Dios descendió en aquel lugar y hablaron lenguas, es decir, el mover, lo que nosotros conocemos como el Pentecostés. ¿Sabe qué pasaba 300 años más adelante? La iglesia de Cristo en ese momento era perseguida, se reunían en cavernas, se reunían en cuevas para compartir la palabra de Dios. 300 años más adelante dice que llega la libertad para el evangelio. Ya no había necesidad de estar escondido, había libertad de culto. ¿Y sabe qué cambió? Ya no tenían aquel amor y aquella pasión. Ahora que había libertad, dice que había desorden en la iglesia. Pablo tuvo que entrar en acción para poder recomendar. Y al igual que esa libertad, el Señor nos ha hecho a nosotros libres y nos ha dado la libertad para poder estar en Él. Pero que esa libertad no sea ocasión de caer, sino al contrario, que esa libertad, como dice Romanos, en el capítulo 8 dice que si conocemos a Jesucristo, que es la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. ¿Libres de qué? De este tipo de prejuicios. Es decir, mis queridas hermanas, Pablo no nos está diciendo que ustedes no pueden enseñar, pero sí nos está invitando que recuerden que Adán es primero, es decir, hay que estar sujetas en este caso a sus esposos, rendir, apoyarlo, porque de eso se trata, y también la obra de Dios. ¿Cómo nos termina diciendo este pasaje? Increíblemente nos invita a permanecer en fe, a permanecer en santidad y a trabajar para Él. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer de aquí en adelante, esforzarnos por agradar a nuestro Dios. Quiero invitarle que incline su rostro y démosle gracias a Dios esta noche. Padre, queremos darte gracias, mi Dios eterno, porque sé que esta noche has hablado a nuestro corazón. Tu palabra nos habla claramente que la mujer, mi Dios eterno, tiene un papel importante, no solamente ya en la sociedad, sino también en nuestra iglesia, mi Dios. El lugar que tú les has dado a cada una de mis hermanas acá en la iglesia es un lugar privilegiado. Como dice Proverbios 31, muchas querrán igualarte, muchas querrán parecerse a ti, pero la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima, su valor sobrepasa a la de cualquier piedra preciosa. ¿Cuál es el valor que tiene mi hermana en esta noche delante de ti, mi Dios eterno? ¿Está siendo esa piedra preciosa con gran valor o se ha devaluado? ¿Ha devaluado tu servicio o sigue siendo ese diamante que tú estás orgulloso de poder tener? Cada una de mis hermanas
en el área donde ellas están sirviendo, el ejemplo que están teniendo, mi Dios eterno, lo pueden delatar, lo pueden decir, su forma de vestir, su forma de actuar dentro de la iglesia. Tú quieres, Dios eterno, mujeres orgullosas, que te arranquen una sonrisa a ti, mi Dios eterno, como lo declara esta cita interesante que hemos leído y que nos ha tenido esta noche escudriñando, como lo es las recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo y a su vez a la iglesia de Éfeso en aquel lugar. Que en el corazón de mi hermana y de mi hermano haya quedado el deseo de acercarse a ti cada día, el de ser mejores, mi Dios eterno. Ayúdanos, porque de eso se trata, Padre, de crecer en nuestra área espiritual, de ser mejores. Si estamos fallando en algo, mi Dios, es momento de poder corregir, de poder transformar y de poder ser mejores. Cuando tú